bien, seguimos explorando la institucionalidad en el Perú, la que tenemos, la que nos merecemos. Y habíamos establecido una diferencia entre quienes están en las instituciones y las instituciones. Estamos mezclando últimamente las cosas y estamos castigando a las dos por igual. ¿Qué debemos hacer, Luis Miguel? Creo que interesante esta diferencia que hace Oscar, si me permite, Sí, doctor Urriola. sí, Luis. Porque no es lo mismo, pero la gente hace de las instituciones que sean exitosas, que cumplan su mandato. Y acá en el Perú, a diferencia de otros países, no se ha privilegiado el mérito, más bien se ha privilegiado más bien la continuidad, el statu quo. Y eso se ve, por ejemplo, en los retrocesos en materia magisterial, eso se ve en la bajísima implementación de la ley del servicio civil. Y si no tenemos gente capacitada, con incentivos adecuados, no vamos a poder básicamente seguir el camino del desarrollo en el país. Yo recuerdo en el 2013 se aprobó la ley del servicio civil, que no fue fácil, y el plan era en 5 años llegar a 500.000 servidores públicos, y lamentablemente a la fecha han entrado poco más de 700, 800 personas. O sea, En el lapso de 10 años. ¿Y esto por qué? Es porque hay mucha resistencia al cambio, es porque uno prefiere la estabilidad y la comodidad que la evaluación, o porque no hay los incentivos que atraiga un capital humano de calidad. Y hay más desincentivos. Tomar decisiones muchas veces se penalizan en nuestro país. La discreción no va con un mar de desconfianza, como se comentaba anteriormente. Y finalmente, la mejor gente, la más capacitada es la que debe servir en el Estado y en las instituciones del Estado. Yo creo que este es un factor absolutamente necesario y que vimos la degradación de la administración pública justamente por el copamiento político y por el desdén hacia la meritocracia. alguna vez yo vi un cuadro en donde se hacía una diferencia entre los funcionarios públicos y los políticos, que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, el funcionario público, como bien ha mencionado Luis Miguel, tendría que ser un grupo de gente, un staff que tenga continuidad, incentivos con cariz técnico, y el político, bueno, responde a otro tipo de filosofías, visiones del país. Es más importante la confianza, no es más importante la confianza, pero en el Perú hemos hecho una mezcla alucinante y entonces ahora tenemos políticos que hacen de funcionario público y funcionarios públicos que se van a lo político. ¿Eso está bien, Percy, o...? Bueno, los estados para funcionar deberían tener una burocracia profesionalizada básica que permita en lo fundamental cumplir con los servicios a la gente, ¿no? Y son expertos que además cada vez se van volviendo más especializados en los ámbitos en los que se desempeñen. Y ahí el sentido fundamental es responder a las necesidades de las personas, en el ámbito en el que corresponda. Transportes, comercio, cultura, en fin, alta especialización, meritocracia, un crecimiento en el tiempo, capacitación. Un Estado debe invertir en capacitar a sus propios funcionarios, cosa que se hace muy poco en el Perú, ¿no? De tal manera que haya un crecimiento en la eficiencia y en la capacidad de servir a la ciudadanía. A eso se puede sumar un grupo de personas que se las conoce a veces como tecnopoles, ¿no? Gente que siendo políticos tienen un componente técnico también importante y entonces ocupan los cargos donde hay que tomar decisiones políticas con contenido técnico. Muchas veces ministros, viceministros, directores, en fin, gente que conoce del sector, pero que sobre todo responde también a un mandato de representación, ¿no? Porque es verdad que tampoco es que las políticas son absolutamente inocuas. Una elección da a un presidente de la República y a un gobierno un mandato en relación con por dónde ir. Claro. Entonces, ese presidente, esa presidenta, tiene que también contar con un grupo de políticos con conocimiento técnico que dirija los sectores por un determinado rubro. En cada caso, por supuesto, puede haber orientaciones, pero tiene que ser gente con conocimiento y con competencia también en el ámbito. Y luego habrá quienes son simplemente políticos y que no necesariamente tienen que administrar la cosa pública o conocer de gestión pública y por supuesto pueden estar en un consejo municipal, en un consejo regional, en el parlamento. Son los ámbitos normales para políticos que no necesariamente saben de gestión, ¿no? Porque de lo que tienen que saber ahí es de representación, que es un elemento, digamos, un poco distinto. El problema es cuando la política se llena
de personas que no saben ni lo uno ni lo otro, ¿no? Porque tenemos problemas con gestión pública, pero tenemos problemas también con representación. Y si no hay adecuada representación, entonces la gente se distancia del Estado, desconfía de las instituciones públicas y en general de las instituciones de la democracia y empezamos en una crisis de otra naturaleza. Claro, y ahí, Soledad, en lo que apunta Persia a este tema de la representación, es como que hay una... El término más popular hoy día en la opinión pública es desafección, ¿no? La gente ya no quiere saber nada con lo político. Le mencionamos la palabra político o política, no quieren ese término porque les parece, claro, que se ha desgastado y que eventualmente es negativo. ¿Cómo nos involucramos con la cosa pública? Porque como has mencionado, al final todos somos ciudadanos y al final depende de nosotros. Sí. Trabajando nosotros en universidades, en docencia, en formación académica, uno percibe que la gente joven está poco interesada en la cosa pública, está poco interesada en entrar y poder participar y poder representar. Está viendo más bien que aquellas entidades e instituciones que tendrían que representarnos son lamentablemente ese espacio, ¿no? En donde ya no hay meritocracia, ya no funciona de esa manera, ¿no? Ya no importa si eres una persona con buena formación, ya no importa si eres una persona con un título, un grado académico, porque te lo inventas. Entonces, claro, tarea importante para poder hablar de cultura, de democracia, para poder hablar de meritocracia, para poder hablar de esto que hace que la sociedad tenga esta capacidad de decir la institución se respeta, ¿no? Para quienes han tenido que vivir en países en el extranjero, en mi caso, por ejemplo, he visto cómo se respetan las instituciones. Es decir, es imposible que una persona hable de manera tal que diga, no confío. Lo primero que hago es decir, pateo el tablero, ¿no? Y los jóvenes, además, son los primeros en decir, no, esto no funciona. Si uno ve otros países, no menciono alguno, pero ve efectivamente que las cosas funcionan, que uno dice A y se hace A, que existen no solo los cortos plazos, que aquí me preocupa y muchísimo, y seguro compartimos esa opinión, cada vez más el cortoplacismo gana. Entonces ya no hablamos siquiera de quinquenios, estamos hablando de 1 año, 2 años, o el mes. Y a ver, al mes y punto. ¿Qué proyecto de vida tenemos? ¿Qué proyecto país tenemos? Sí, Soledad, esto parece una pregunta filosófica, Oscar, pero ¿qué proyecto de vida tenemos cuando lo amarramos a la Constitución? Porque últimamente estamos hablando mucho del cambio constitucional. Como tú has dicho, la Constitución puede trasladar muchas de nuestras aspiraciones, pero tiene un límite. Más importante que la Constitución son esas otras reglas no escritas, ¿o no es así? La Constitución cobra actualidad o vida en la medida en que quienes tienen la responsabilidad de darle vida lo hagan. Y vuelvo a incidir en el tema del recurso humano. Siempre he dicho que una democracia tiene como insumo, como materia prima, la ciudadanía. Y ciudadanía no es tener un DNI antes la libreta electoral para ejercer ciudadanía, sino fundamentalmente cumplir los deberes y las obligaciones que impone la Constitución. Y lamentablemente en nuestro país no hay ciudadanía. Y la ciudadanía no solamente la debemos considerar en los más altos niveles. La ciudadanía se ejerce en todos los niveles, desde el ciudadano común y corriente hasta el más alto dignatario, que es el presidente de la República. Y en cada uno de los roles que le corresponde al ciudadano cumplir, debe hacerlo con responsabilidad. Y funciona, o sea, orgánicamente tenemos una buena Constitución que se debe ir perfeccionando. Pero en el factor humano está el problema. Y les voy a poner un ejemplo que recién lo hemos visto con dramatismo. El tema del 7 de diciembre. ¿Acaso no podemos decir que en esa oportunidad funcionó la institucionalidad democrática bajo el mismo ordenamiento jurídico? No hemos cambiado nada. Y el momento en que se supo de la disolución del Congreso, de los demás organismos que establece la Constitución, funcionaron y hoy tenemos una sucesión constitucional legítima. Y de la misma forma puedo poner como ejemplo, ¿acaso no tenemos una normatividad que ha estado vigente hace mucho tiempo y que en materia, por ejemplo, del Ministerio Público, que antes no querían investigar al presidente de la República, bajo la misma normatividad
Hubo un fiscal que dijo sí se le puede investigar y otra fiscal que con mayor entereza y valentía inició una investigación fiscal al presidente de la República. ¿Qué vemos en ese caso? ¿Acaso no vemos que con la misma normatividad dos personas, una con una actitud consciente de sus deberes, inicia una investigación y la otra la continúa? Bajo la misma normatividad. ¿Qué prueba esto? De que el factor humano es fundamental. Y eso yo creo que nos obliga a pensar en un sistema educativo que empiece a difundir lo que son los deberes, las obligaciones, porque solamente sabemos exigir derechos, más no cumplir obligaciones. Justamente, pero me voy a quedar con eso, Oscar, porque es interesante. Hoy, filosóficamente, doctora, hay un gran discurso acerca de los derechos. Todos queremos tener derechos, 100 derechos y solamente 5 obligaciones. Vamos a volver con eso. ¿Cuál es la diferencia entre tener un gran número de derechos y solamente obligaciones? Esto es pensando en el Perú.